¿Recuerdan cuando solo había un proveedor de telefonía celular? ¿O cuando encendían la televisión y solo había 2 canales? ¿O tal vez se preguntan si los programas sociales realmente funcionan o si sus hijos están recibiendo la mejor educación posible? Bueno, todo esto, desde tener más opciones y mejores servicios hasta obtener información, son tareas de los organismos autónomos y están a punto de desaparecer. Hablemos de esto acá, entre News. Everybody. En episodios pasados tocamos el tema de la reforma constitucional a los organismos autónomos que está a punto de aprobarse y que eliminaría a 7 de ellos. Analizamos la importancia del INAI, encargado de garantizar el acceso a la información que nosotros, los medios o cualquier periodista necesitamos para aclarar dudas o llevar a cabo investigaciones. Y en muchas ocasiones ha sido fundamental para destapar casos de corrupción y negligencia gubernamental. ¿Es solo una coincidencia que quieran eliminarlo con tanta prisa o habrá algo más detrás de esta decisión? Hablemos de los otros organismos autónomos que están por desaparecer. Empecemos con el Coneval, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este organismo autónomo fue creado en el 2005 a partir de la Ley General de Desarrollo Social y surgió para medir la pobreza de manera técnica y objetiva y también para evaluar los programas sociales en México. Además, publica informes a los que cualquier persona puede acceder y con los resultados de sus estudios y a través de su consejo técnico, propone mejoras para optimizar el impacto de los programas en la población en situación de pobreza. Esta herramienta es esencial para identificar qué programas son eficaces, cuáles necesitan más inversión y cuáles son un derroche de recursos. Quizá por eso también está en la lista de los indeseables. Un claro ejemplo fue la evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que se implementó entre 2012 y 2018. Este programa enfrentó numerosos problemas, desde la falta de claridad en la selección de los municipios hasta la duplicación de funciones con otros programas sociales. Gracias a la evaluación del Coneval, se ajustaron las políticas operativas, permitiendo una mejor aplicación de los recursos y recortando gastos en áreas ineficientes. Recientemente, el Coneval destacó la falta de metas claras y métodos de evaluación en programas como Sembrando Vida, calificándolo con un muy bajo cumplimiento respecto a los objetivos iniciales del sexenio. Con la desaparición del Coneval, sus funciones pasarían al INEGI, una institución también dedicada a la recopilación de estadísticas. Sin embargo, la diferencia es crucial. Mientras el INEGI recoge y organiza datos, el Coneval los analiza para medir el impacto real de los programas sociales y proponer mejoras. Al juntar ambas funciones, existe el riesgo de reducir la labor evaluativa a simples números, perdiendo así la capacidad de cuestionar y reformular políticas públicas. Para ello se necesita personal técnico especializado y, sobre todo, la autonomía que ofrece el Coneval, la cual permite actuar sin estar sujeto a las tendencias políticas del momento. El siguiente organismo del que vamos a hablar es Mejoredu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Este organismo reemplazó al INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que fue eliminado en el 2019 con la cancelación de la reforma educativa del sexenio de Peña Nieto. Mejoredu se ha enfocado en generar información sobre la calidad educativa, medir el desarrollo profesional de los maestros y evaluar la capacidad del Estado mexicano para garantizar una educación de calidad. Bueno, o al menos esa era su principal misión. En su corta existencia, una de las pocas tareas destacadas que logró Mejoredu fue cuantificar el impacto de la pandemia en la educación. Por ejemplo, determinó cuántos estudiantes abandonaron la escuela, cuánto aprendizaje se perdió y con base en estos datos propuso soluciones para corregir esas deficiencias. Ahora, todas estas funciones serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública, a la SEP. ¿Pero qué tan dispuesta está la SEP a ser evaluada? Pues no mucho. Recordemos que recientemente amenazó con dejar de aplicar la prueba PISA en México. Sí, la evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se realiza a nivel mundial. En esa prueba, México obtuvo resultados alarmantes, con un retroceso de 20 años en varias áreas educativas. Ahora imaginen que la SEP haga sus propios exámenes, se los aplique, se evalúe a sí misma y luego emita sus propias conclusiones. Parece que en lugar de asegurarse de que 2 más 2 siempre sumen 4, podría ajustar el resultado según lo que le convenga a alguien. Sin un organismo autónomo que supervise la educación,
¿Quién garantizará que los estudiantes no pierdan años de aprendizaje porque las metas cambiaron según la conveniencia del gobierno en turno? Con esto llegamos al final de los organismos encargados de la evaluación. Ahora pasemos a los que regulan y supervisan, algo con lo que aparentemente la actual administración tampoco está muy de acuerdo. Empecemos con el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este organismo se creó en el 2013 con la misión de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Su principal objetivo es garantizar la competencia, mejorar la calidad de los servicios y asegurar que los precios afecten lo menos posible nuestros bolsillos. Puede sonar complejo, pero veámoslo con un ejemplo para entender mejor la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Recuerdan cuando había una sola compañía de teléfono celular que se anunciaba como si todo México fuera su territorio? Pues sí lo era, de hecho sí lo era. En aquel entonces solo existía esa empresa y si querías una línea, tenías que pagar lo que ellos decidieran y esperar lo que quisieran, sin importar si el servicio era bueno o no. Después, la ley se modificó para permitir la entrada de otras empresas al mercado. Sin embargo, esta primera compañía seguía cobrando a la competencia por cada llamada que realizaban sus clientes, dificultando su capacidad para competir. En pocas palabras, era un monopolio. El IFT intervino para reducir esas tarifas, facilitando una mayor competencia. Hoy en día puedes elegir entre varias compañías, conservar tu número si decides cambiar de proveedor y se tiene una mayor variedad de paquetes de servicios y muchas opciones más. No solo eso, también ha trabajado para que podamos disfrutar de un mejor acceso a Internet en casi todo el país y tener más opciones de televisión y radio. Datos recientes del IFT muestran que gracias a sus políticas, el acceso a la telefonía móvil y de Internet ha mejorado muchísimo en todo el país, con una reducción del 30% en los precios desde su creación. Además, por cada peso invertido en el instituto, cada mexicano ha ahorrado hasta 40 en servicios de comunicación. Si se elimina el organismo, corremos el riesgo de volver a una época en la que muy pocos controlaban el mercado y también los precios. Entonces, si la idea de eliminarlo es para que el gobierno ahorre, ¿no es más importante que seamos nosotros, los ciudadanos, quienes ahorremos al tener mejores precios y servicios? Ese era el propósito del instituto y parece que lo ha cumplido, ¿no creen? Si este organismo desaparece, sus funciones pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lo que plantea el riesgo de perder la capacidad técnica necesaria para gestionar el espectro radioeléctrico. Al final los afectados seríamos nosotros, los usuarios. Basta recordar cómo era el servicio de teléfonos de México cuando pertenecía al gobierno. Digo, por algo se privatizó, ¿no? Otro organismo en la lista de los indeseables es la Comisión Federal de Competencia Económica, mejor conocida como la COFECE. ¿Y cuál es su función? Pues evitar la formación de monopolios como el que acabo de mencionar y garantizar también una justa competencia en los mercados. Esta comisión se encarga de sancionar a las empresas que intentan monopolizar clientes o, peor aún, a las que acuerdan manipular los precios en su beneficio. Un ejemplo claro ocurrió en el 2017 cuando la COFECE multó a varios productores de tortilla en la Ciudad de México. ¿Qué hicieron? Pues se coordinaron para subir los precios al mismo tiempo sin otra justificación que aumentar sus ganancias. La COFECE intervino y detuvo estas prácticas que perjudicaban directamente a los consumidores. Es sabido que este instituto ha aportado al erario 4 veces lo que se ha invertido en él, vía multas y sanciones, es decir, haciendo su trabajo. Entonces, ¿se justifica su desaparición con el mismo argumento por ser un organismo caro? Está raro, ¿no? Al trasladar estas funciones a la Secretaría de Economía, se corre el riesgo de perder la capacidad técnica que ha desarrollado la COFECE a lo largo de los años. Además, en lugar de decisiones ágiles y precisas, las políticas podrían quedar atrapadas en la burocracia del gobierno. Finalmente, llegamos a los dos últimos organismos, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH. La CRE regula el sector energético en México, abarcando electricidad, gas natural y energías renovables. Su misión es garantizar que los consumidores reciban el mejor servicio al precio más justo, estableciendo tarifas justas, otorgando concesiones para la generación y venta de energía y promoviendo el uso de fuentes renovables que suelen ser más económicas y, por supuesto, menos contaminantes.
Por su parte, la CNH supervisa la exploración y extracción de hidrocarburos, como el petróleo y el gas, asegurándose de que estas actividades se realicen de manera eficiente y sostenible. Un buen ejemplo de su labor fueron las rondas, que fueron subastas organizadas por la CNH para permitir que empresas privadas colaboraran con Pemex en la extracción de petróleo. La idea era que el país se beneficiara sin tener que asumir todos los costos. Sin la labor de este organismo, sería como ir a la subasta sabiendo que el organizador también decide quién gana sin que nadie más pueda revisarlo. Claro, hay quienes aseguran que extraer petróleo no tiene mayor ciencia, pero la realidad es bastante distinta. Por eso, esta comisión también resulta una piedra en el zapato para algunos. Las funciones de estos dos organismos autónomos, la CRE y la CNH, serían absorbidas por la Secretaría de Energía. Y aquí surge el mismo problema que con los otros casos. Cuando eres juez y parte, generas desconfianza entre los competidores. La tentación de adjudicarse o los mejores contratos o las oportunidades de negocio siempre está presente, incluso si no eres el más eficiente o si no resulta en un verdadero beneficio para el país. No es cuestión de pensar mal, pero la sospecha crece cuando eliminas de un plumazo a los organismos que permiten revisar esos contratos o saber a quién pertenece la empresa sospechosamente favorecida. La urgencia por deshacerse de estos organismos no parece casualidad. Parece una jugada peligrosa para quitarse de encima la incómoda vigilancia. Porque al final, sin estos organismos, el gobierno podría acabar teniendo todo el poder. Y no olvidemos que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Piensen en esto. Si viene un meteorito hacia la Tierra, la solución no es destruir el observatorio buscando detenerlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con los organismos autónomos. Son nuestros ojos para evitar que el gobierno abuse. Sin ellos, estamos a ciegas. Soy Laisha Wilkins. Nos vemos la próxima semana acá en Tren News. Everybody.